Entonces, este sector tiene el nombre de una bruja muy famosa que en la época de Trujillo, que era un dictador de nuestro país, ella era la bruja de Trujillo, así se le llamaba. Entonces, las personas que están a tu alrededor, como se ha creado una especie de descrédito sobre tu vida, que no es cierto, pero ha sido creado como si fuera un humo, una niebla. Por ejemplo, primero te mandan una tentación o algo, o un ataque espiritual sencillo. Tú lo logras vencer, entonces viene alguien superior, con una jerarquía superior a atacarte. Los espíritus malignos de la mañana y los de la noche son diferentes. Los de la noche son más fuertes. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que sus hijos estén resguardados durante todo el día, pero también durante toda la noche, porque en el sueño pueden querer infiltrarse fuerzas oscuras, fuerzas del mal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Bellísima. Hoy tenemos el honor de conversar con una invitada muy especial que nos acompaña desde la República Dominicana. Ella es una mujer apasionada por los temas espirituales y se ha dedicado a estudiar y profundizar en asuntos tan interesantes como la liberación espiritual, los secretos ocultos del mundo espiritual, la revelación profética, entre otros. Con nosotros, la pastora Andrea Fernández. Bienvenida, pastora. Muchas gracias Fanny, gente bellísima, por esta oportunidad de poder compartir mis experiencias con ustedes, esperando que sean de mucho provecho. Gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. Pastora, quisiéramos saber cómo comenzó su ministerio y qué la inspiró a usted a estudiar precisamente el mundo espiritual en forma tan profunda como usted lo hace. Bueno, pues si te cuento, realmente nunca imaginé que yo iba a tener que estudiar tanto y a tanta profundidad el mundo espiritual. Ni siquiera me pasó por asomo pensar algo así. Pero empecé a pastorear bastante joven en una comunidad donde esta comunidad tenía unos cimientos espirituales muy arraigados hacia las tinieblas. Todavía en la actualidad es un sector muy, muy difícil porque se hacen una serie de ritos y de fiestas y eso, que hacen invocaciones y todas esas cosas. Y me tocó pastorear ahí en un momento de mi vida donde yo tuve que tomar una decisión entre irme a estudiar a los Estados Unidos becada, que me salió una beca de la universidad, o pastorear. Y entonces ahí me decido a pastorear. Cuando tomo mi decisión y empiezo a pastorear, pues veo que me encuentro con este mundo espiritual. Yo nunca estuve ligada a ninguna obra de brujería o hechicería, ni nada de eso, pero no sabía que por ejemplo, en mi ADN o en mi línea sanguínea, en el pasado, hubo personas que trataron estos temas, es decir, que de alguna manera visitaban brujos y esas cosas, pero yo no sabía nada. Yo prácticamente entendía que tenía una vida normal y que no conocía nada de eso, pero yo iba a necesitar esas herramientas. Y en la presencia de Dios, Él me fue ayudando, y en varios eventos de mi vida, yo pude ver algunas señales que, aunque no las entendía perfectamente, todo conducía a que a este tiempo de mi vida, a este momento de mi vida, pues yo iba a tener que desarrollar y enseñar a otros dar estas herramientas y enseñar a otros cómo entender un poco mejor el mundo espiritual para precisamente llegar a su destino profético o alcanzar su propósito, porque se convirtió en un obstáculo muy grave para poder alcanzar metas y sueños que Dios a veces pone en los creyentes, en este caso, por ejemplo, en mi caso. Entonces, este sector tiene el nombre de una bruja muy famosa que en la época de Trujillo, que era un dictador de nuestro país, ella era la bruja de Trujillo, así se le llamaba. Y entonces este sector fue nombrado, tiene el nombre de esa persona. Entonces, así como tiene el nombre de esa persona, y no solamente eso, sino que ella tenía tierras. Oye, qué interesante, Fanny. Ella le fue entregada tierra como parte de sus servicios, ¿verdad? Este dictador, de sus servicios espirituales que ella le prestaba, él le entregó muchísima tierra.
Y ya luego, con el tiempo, pues Dios me da la bendición de que parte de su descendencia se convierte a Cristo conmigo, son mis hijos espirituales, toda la gloria para Dios, pero para llegar a ese punto yo tuve realmente que buscar mucho de Dios, orar mucho, instruirme y dejar que el mismo Espíritu Santo me instruyera y aprender a escuchar la voz de Dios, que eso es muy importante, que cada creyente puede tener la habilidad de escuchar la voz de Dios, pero tiene que recibir entrenamientos y tiene que permitir que el Espíritu Santo limpie su atmósfera, lo que se llama limpiar su mundo espiritual. ¿Qué podemos nosotros hacer para escuchar la voz de Dios? Lo primero es desearlo, anhelarlo y pedírselo a Dios, es decir, sea que tú quieras escucharlo, escuchar su voz o quieras que te hable por visiones o por sueños, porque Dios tiene muchas maneras de hablarte, Dios tiene diferentes maneras, no con todo el mundo trata de la misma manera. Yo entiendo que tiene también mucho que ver con tu personalidad, con tu diseño. Entonces, lo primero es anhelarlo. Después que tú lo anhelas y pedirlo así claramente, decirle a Dios, mira, yo quiero aprender a escucharte, pues un paso importante es permitir que Dios limpie tu atmósfera espiritual, porque hay tanto ruido, tanta distracción, nuestro día a día, el diseño que tenemos, por ejemplo, en el mundo occidental que nosotros pertenecemos, el diseño que tenemos es de ir con una patineta, o sea, corriendo de lado a lado, de lado a lado, y así en ese estado de tanta distracción, Dios nos está hablando, porque en realidad Dios nos habla a todos. Lo que pasa es que tú no te puedes conectar con la frecuencia, tú no entras en la misma frecuencia. Entonces yo diría que lo primero es anhelarlo con todo tu corazón y luego tú puedes buscar una persona que ya haya dado ese paso, que escuche la voz de Dios y te puedes nutrir o ser mentoreado por una persona que ya escucha la voz de Dios y esa persona te puede ir aconsejando y te puede ir guiando. Vamos a recordar este ejemplo cuando Samuel estaba en la casa sacerdotal de Elí, que Dios empieza a hablarle. Cuando él oye la voz de Dios, él no sabía lo que era, él pensaba que era Elí, que el sacerdote Elí que le estaba hablando. Entonces, cuando él fue donde Elí, él llegó a ser el mentor de Samuel, él le dijo, no, mira, la próxima vez cuando tú oigas esa voz, pues tú vas a hacer esto y vas a hacer aquello, y le fue dando paso tras paso, y así finalmente luego llegó un momento que Samuel aprendió y entendió que era la voz de Dios. Claro, es muy importante tener un mentor. ¿Usted podría contarnos alguna experiencia que haya tenido? Mira, sí, claro que sí. He tenido muchísimas, pero la que más se me ocurre, muchas veces Dios te quiere advertir cosas, te quiere advertir de situaciones de que debes tener cuidado. A mí me ha pasado en 2 eventos de mi vida muy importantes. En ese momento yo no sabía que era la voz de Dios, así que si a alguien le está pasando, a alguien que está escuchando este programa y le está pasando, le pasa, es bueno que escuche esta anécdota totalmente real. Ese día en la mañana yo me levanté muy temprano, como siempre, y me siento en la computadora, pero antes de sentarme en la computadora, a primeras horas de la mañana, yo oigo esa voz que se asemejaba a la voz de mi madre. Y esa voz me dijo 3 veces, que ese es otro punto a notar, que cuando tú oyes algo 3 veces, debe prestarle atención. La Biblia nos habla de lo que es mirar, pero más que mirar, te dice presta atención. En muchos versículos dice presta atención. Es como que tu entero ser, completo, todos tus aspectos volitivos, cognitivos, todo, tú lo enfoques hacia algo determinado que Dios quiere hacerte ver. Entonces, en esa madrugada, yo escuché la voz de mi madre, quien gracias a Dios está viva, pero yo oigo la voz que me dice, Andrea, Andrea, Andrea. Era realmente el Señor que me estaba alertando de que yo debía estar en una posición de alerta ese día, pero como yo no conocía, no sabía qué significaba eso, pues yo simplemente ese día me senté como siempre en mi computadora, seguí mi rutina normal. Y Fanny, fue el peor error que pude cometer, porque no me puse los espejuelos, los espejos, los lentes espirituales. Hay que ponerse los lentes espirituales. No todo es materia, no todo es racional, no todo es
lo material. Hay un mundo espiritual que tiene su lenguaje, que tiene su simbología, que tiene su forma de manifestarse y que uno debe aprender, que se debe aprender. Entonces, yo no sabía que eso era Dios alertándome, que cuando yo iba a correr peligro de alguna especie, de algún tipo de peligro en mi vida, como mi mamá y yo somos tan unidas y nos une un afecto tan entrañable y para mí es alguien tan importante, Dios lo que me quería decir con esto era, presta atención a tu día. Y entiendo que al sentarme en la computadora y con mi taza de café normal y no ponerme los lentes espirituales, cometí un error en un caso y eso fue terrible. Ese error me costó años, Fanny, me costó muchísimo no entender que era el mismo Dios que me estaba diciendo, hoy Andrea Fernández, ten cuidado. Pastora, ¿cómo operan estos entes del mundo espiritual? ¿Y cómo podemos protegernos nosotros? Bueno, es una pregunta bastante extensa porque son muchísimos y cada uno tiene una función. Entonces, ¿qué sucede? Primero, algunos intentan con la función que les ha sido asignada a ver si logran algo contigo. Por ejemplo, los creyentes pasamos de una etapa de lo que viene siendo la tentación, que es una primera etapa con las tentaciones. Si tú vences esa etapa de la tentación, entonces viene la persecución. Y si tú logras salir vencedor de la etapa de la persecución, entonces ya viene una última etapa que el enemigo trata de desacreditarte, de crear un descrédito con respecto a tu persona, de manera que el lenguaje que tú portas o el diseño de Dios en tu vida para darle luz a los demás se va a ver opacado por esta planificación persistente en la cual se te ha causado un descrédito. Entonces las personas que están a tu alrededor, como se ha creado una especie de descrédito sobre tu vida, que no es cierto, pero ha sido creado como si fuera un humo, una niebla que aparece de repente, pues la gente dice, bueno, pero que tiene un depósito esa persona, pero que también dicen esto o dicen aquello. Entonces utiliza diferentes tipos de entidades que tienen diferentes propósitos, diferentes niveles, diferentes jerarquías, entonces va de lo menos hacia lo más. Me explico. Por ejemplo, primero te mandan una tentación o algo o un ataque espiritual sencillo. Tú lo logras vencer, entonces viene alguien superior, con una jerarquía superior a atacarte y así sucesivamente. Y mientras más nivel tú alcanzas en Dios, mientras más luz tú tienes, pues entonces tú tienes en contra la antítesis, o sea, una jerarquía mucho mayor. Mientras más luz eres, tú vas a tener ataques más fuertes. Pero lo importante es que así como Jesús venció, nosotros también estamos destinados a vencer. Y eso es lo importante. ¿Y cuáles serían las armas que tenemos que utilizar luego que ya nosotros caímos en la tentación? ¿Qué podemos hacer? Bueno, una vez si hemos caído en la tentación, porque lo interesante sería no caer, poderla ver. Porque aunque viene en forma soslayada, viene como especie de disfraz, porque la tentación nunca va a venir que tú te vas a dar cuenta que es una tentación. Tú tienes que ser un espíritu despierto y entender la palabra, estudiar la palabra para tú darte cuenta que viene la tentación. Eso es lo primero, descubrir que la tentación viene. Y lo ideal es no caer en la tentación. Pero vamos a suponer, caímos en la tentación. Puede pasar, claro que sí. Pasa y puede pasar. La Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero 7 veces Dios lo levanta. Y este número 7 no es exactamente 7 como lo conocemos, sino que en la numerología bíblica es diferente. Cuando se le pregunta a Jesús, por ejemplo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. O sea, el justo, sin abusar de eso, sin abusar de la bondad de Dios ni de la misericordia de Dios, puede caer muchas veces, pero se puede levantar. Lo importante es tratar de no caer, pero si ya hemos caído, levantarnos, porque Dios va a estar siempre ahí con sus brazos amorosos para recibirnos, pero tenemos que tener ese aspecto de la voluntad, de querer, de anhelar ser levantados. Claro que sí. Hemos escuchado mucho acerca de las puertas abiertas. ¿Cómo nosotros podemos abrir y cerrar esas puertas abiertas?
Bueno, las puertas abiertas, yo sé que es un tema que se habla mucho de ello. Lo más importante es conocer las escrituras. La Biblia nos dice que debemos estudiar la Biblia en la mañana, o sea, la palabra de Dios, ¿verdad? La Torá, debemos estudiar en la mañana y en la noche. Porque, bueno, hay personas que son nocturnas, que tienen, el cerebro puede asimilar mejor los conocimientos en la noche, otros en la mañana, por eso las tareas más difíciles, por ejemplo, las hacen en la mañana, pero que aparte de eso, de que se ha descubierto que hay personas que son nocturnas, están en su mejor etapa para asimilar conocimientos, para asimilar verdades, y otras en la mañana. Aparte de eso, los espíritus malignos de la mañana y los de la noche son diferentes. Los de la noche son más fuertes. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que sus hijos estén resguardados durante todo el día, pero también durante toda la noche, porque en el sueño pueden querer infiltrarse fuerzas oscuras, fuerzas del mal. Inclusive están las pesadillas, está el terror nocturno del que habla el salmista David, que si tú me libras hasta del terror nocturno, que es una especie de ataque, y hay muchos ataques en el sueño que causan parálisis y te afectan. Sí. Tú puedes tener sueños tan devastadores y tan guiados por las fuerzas del mal que en el día siguiente tú eres prácticamente improductivo y tú te deprimes y puedes hasta entrar en una etapa de depresión. O sea, se puede abrir una puerta. Entonces, ¿cómo una puerta que ya fueron abiertas, por ejemplo, la cerramos? Con la palabra, aplicando la palabra de Dios, tratando de no violar los principios. Sí. Y si de alguna manera violamos un principio, ir oportunamente y de manera rápida, arrepentimiento, realizar arrepentimiento, que no es más que un cambio de 180 grados de donde estamos. O sea, un cambio de, óyeme, si yo, por ejemplo, insulté a una persona y con insultar a esa persona le di lugar a un ataque de ira en mi vida, o de enojo, o de odio, o de rabia, o de envidia, cualquier emoción de esas negativas que pueden llevarte a abrir una puerta, inmediatamente cerrarla y tratar de que no pase las 24 horas. Y tú me dirás, bueno, pero ¿por qué? Sí, porque este pasaje de la Biblia que dice, no se ponga el sol sobre el enojo de ustedes, es porque como los espíritus de la noche son más fuertes, si tú tienes una situación durante el día, tú tienes que resolverla ese mismo día. Eso se aplica a los hogares, eso es una técnica muy importante para los esposos, para cualquier tipo de relación, o sea, para las relaciones interpersonales. El entender ese versículo bíblico de que no se ponga el sol sobre su enojo, es decir, no dejes que pase las 24 horas, no deje que venga la noche. ¿Por qué? Porque los espíritus de la noche entonces le colocan mucho más peso a eso y al día siguiente ya se te hace más difícil tú pedir perdón o subsanar la situación o sanar la herida. Y mientras más días pasan, se acumulan, vienen más espíritus, se pone más fuerte para tú poder subsanar una situación. Y esto es muy bueno para las familias, con la relación con nuestros hijos, los que tienen hijos adolescentes, sí, los que tienen hijos pequeños, o sea, tratar de resolver la situación el mismo día. Pastora, yo que tuve una experiencia en un grupo de oración, estaban orando por mí, pero una amiga se me puso en el frente y oró e intercedió por mí. No entendía, pero al final de todo ella me dijo que tenía una persona al lado que estaba haciendo oraciones contrarias hacia mí. ¿Usted podría hablar un poquito de eso? Porque veo que en su canal de YouTube usted habla sobre este tema. Sí, claro. Eso pasa mucho más comúnmente de lo que nosotros creemos. En la Biblia nos enseña que verdaderamente no sabemos orar y de hecho se nos da una herramienta que es el hablar en lenguas angelicales, en hablar en otras lenguas, porque es el lenguaje que el espíritu entiende y se habla del espíritu de Dios al espíritu del hombre. Y ahí no hay interferencia, o sea, no puede haber interferencia porque es directo. Entonces, en las oraciones normales que hacemos unos por los otros, puede haber oraciones contrarias por diferentes motivos. Te pueden orar contrario personas por desconocimiento, porque no conocen bien los principios bíblicos, porque están actuando bajo espíritu de religiosidad, por muchísimas razones que pudiéramos en otro momento como detallar cuáles son las razones que llevan a alguien a orar contrario.
por desconocimiento, pero también hay infiltrados. El caso de los infiltrados es gravísimo y muchas veces alguien como pastor o un líder espiritual tiene que estar muy atento, porque en los grupos de oración, y sobre todo cuando las iglesias están en avivamiento, los grupos están en avivamiento, o cuando es un grupo espiritual que está llamado a tener un alcance, a un nivel de influencia, de mucha luz, y para cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra, pues se infiltran personas del otro reino, se infiltran de diferentes maneras, de diferentes categorías. Entonces, por ejemplo, en ese caso, en esa experiencia suya, la persona que se colocó frente a usted para protegerla hizo un vallado en el mundo espiritual. La Biblia nos enseña que podemos hacer vallado, nosotros podemos ponernos en la brecha por otra persona. Eso significa, ella lo que hizo en el mundo espiritual fue, ella le dijo al mundo espiritual, mira, cualquier cosa negativa que tú estés enviando, y me siento la presencia del Señor realmente. Yo también. Muy fuerte, muy fuerte. Cualquier cosa que tú negativa, que tú le estés enviando a ella, yo estoy aquí como vallado, porque tú no la vas a poder impactar, porque tendrías que pasar por a través de mí. Entonces, si es una persona que es conocida en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual conoce. ¿Te acuerdas en ese pasaje donde la divina de Endor estaba tratando de hacer lo mismo que estaban haciendo los apóstoles? Y entonces ellos dijeron, a nosotros a Pablo lo conocemos, pero a ti no sabemos quién tú eres. Entonces, esa persona que hizo vallado por usted, lo más probable es que al ser conocedora del mundo espiritual pudo sentir, o sea, el Espíritu Santo le permitió sentir cómo le estaban impactando esas oraciones. Y no solamente eso, muchas veces Dios permite hasta que tú escuches lo que otra persona están profiriendo, pero no a un nivel humano, o sea, no a un nivel, no a un nivel material, escuchar como escuchar una voz normal, sino una voz espiritual, que es diferente. Hay voces espirituales. Y hasta pensamientos que otras personas tienen en tu contra, y hay ejemplos bíblicos para eso. Hay bastante ejemplos bíblicos. Permite que tú la escuches. Entonces, esa persona sintió ese embate contra usted y ya hizo vallado. Y esa oración, seguro no tuvo ningún efecto sobre usted, pero fue porque ella entró. Porque en muchas reuniones tú puedes también recibir transferencias de espíritu. De ahí la importancia de no estar permitiendo que personas que no sean líderes autorizados de tu vida, líderes espirituales que tú conoces su testimonio, su trayectoria, te impongan las manos, que es una costumbre que si entramos en ese terreno de la imposición de manos, eso es terrible, terrible lo que a veces sucede. Wow. Pastora, ¿y los portales? ¿Qué me dice de los portales? Los portales, bueno, es un tema amplio, pero ¿qué es importante de los portales? Conocer los tiempos. Recordemos que la tribu de Isaacar era conocedora de los tiempos. Hoy en día en el cuerpo de creyentes hay personas también que conocen los tiempos. Cuando se abren bendiciones y portales de bendición, portales de luz, portales donde podemos aprovechar esas energías positivas que el mundo espiritual nos está enviando para nosotros, para aprovecharla de una buena manera, pero también los portales negativos, poderlos ver para entonces poderlos cerrar. Entonces es importante investigar, que quisiera que este programa sea un canal de que las personas que lo estén escuchando quieran investigar más, que se abra una hambre y sed en su vida de conocer más del mundo espiritual. Y que también las iglesias, los líderes espirituales, enseñemos más a la gente, enseñemos más sobre las profundidades, porque hay dos tipos de personas, los que conocen las profundidades, pero no se abren para que otros la conozcan, y está aquel que le dice al Señor, yo soy un vaso, un instrumento, para que cosas que a mí me pasaron, situaciones difíciles que yo tuve en mi vida, otros no pasen por ahí, o cuando pasen por ahí, pues no reciban quizá los efectos adversos que yo recibí por no tener la instrucción espiritual adecuada, por no conocer a profundidad los temas que tenía que conocer. Porque conocer el mundo espiritual es buenísimo hasta para los negocios, para todo. Podría, ya que estamos hablando para que las personas estudien, algunas bases bíblicas acerca del mundo espiritual. Bueno, pero lo que yo entiendo que las personas deben
constantemente debemos leer la palabra de Dios, tal y como dice, como se nos indica, en la mañana y en la noche. Entiendo que la persona antes de salir de su casa debe siempre encomendarse a Dios y leer la palabra, debe ser lo primero. A veces hay horarios muy difíciles, yo lo sé por mí misma, todo lo que hay que hacer en un día, pero lo más importante, tú debes salir de tu casa siempre leyendo una porción de la Torá, de la palabra de Dios, leyendo algo, ir en un orden que lo que tú estás leyendo lo vayas entendiendo, y si no lo vas entendiendo, busques ayuda para poder entender lo que estás leyendo. Y en la noche, antes de acostarse, es muy importante también leer la palabra, aunque sea 5 minutos, que uno pueda dejar un poquito de, quizá voy a ver un poquito menos de televisión o de cualquier red social, y voy a dedicar 5 minutos para leer la palabra de Dios, para encomendarme a Dios. Y los salmos son muy importantes también. Sí, los salmos son poderosísimos. Yo te puedo contar que hay unos salmos que abren unos portales muy fuertes. Los salmos, inclusive, no toda persona debe tampoco usar todos los salmos, porque hay algunos que tú tienes que tener la experiencia espiritual para usarlo. Pero, por ejemplo, si tú tienes un hijo rebelde, el Salmo 3 es el salmo tuyo, el salmo que tú tienes que declarar. Aquellos que tienen hijos con rebeldía, el Salmo 3. Y cuando tienes problemas con situaciones muy difíciles, el Salmo 121. El Salmo 121 es algo poderosísimo, una herramienta muy poderosa. Y tiene mucho que ver con los portales que se abren, de los cuales tú me estabas preguntando hace un momento. Claro. Bueno, pastora, yo la voy a comprometer a usted para que continuemos con unas enseñanzas. Me encanta el tema y dígame qué le parece. Oh, pero claro que sí. Yo sí finalmente quiero que las personas estén muy atentas este mes, porque octubre es un mes de mucha actividad espiritual. Oh, sí. Sí, que estén muy pendientes y que se mantengan vigilantes en observación. Ya lo saben, a mantenerse vigilantes y a buscar de la palabra de Dios. Pastora, háblenos sobre los cursos que usted da sobre guerra espiritual. Sí, tenemos realmente una escuela de guerra espiritual con varios módulos, y lo hacemos por aquí, por internet, porque puede conectarse personas de cualquier lugar. No tiene que ser, no es algo presencial por el momento. Entonces, se pueden mantener en contacto con nosotros o escribirnos para cuando empecemos el próximo módulo, porque ya el que está ahora ya empezó, pues entonces estén pendientes los que le interese, para entonces ahí mandarle lo que serían los temas de la clase y los módulos. Claro, y le hacemos la invitación a la gente para que se suscriba a su canal. Esta conversación ha sido profundamente encantadora. Me encantó todo lo que usted nos contó, todas sus enseñanzas. Así es que próximamente volveremos con un nuevo tema. ¿Qué le parece? Encantadísima, siempre totalmente a disposición. Pastora Andrea, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Gente Bellísima. Bueno, y hoy junto a la pastora Andrea Fernández hemos recordado que la verdadera liberación comienza cuando dejamos que la luz de Dios ilumine nuestras sombras. Cada palabra compartida nos invita a mirar hacia adentro, a sanar, a perdonar y a confiar en ese propósito divino que siempre nos guía. Esperamos que este mensaje toque los corazones y despierte las almas. Hasta el próximo episodio, y recuerda, cuando el alma se libera, la vida florece. Y usted, pastora, gracias por ser una gente bellísima.